Estimados alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como les prometí, les traigo un video para mostrarles cómo se responde la guía de este año ingreso a la licenciatura, y voy a comenzar con la parte de física de área 1. Después voy a hablar de la resolución de la parte de química y después me voy a concentrar en las demás áreas, área 2, área 3 y área 4. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a leer la primera pregunta, que dice: del movimiento de un coche se obtuvo la siguiente gráfica de distancia recorrida D en función del tiempo empleado T. Indica las secciones donde el movimiento es uniforme, acelerado o que el objeto está en reposo. Y nos ponen una grafiquita que la podemos observar aquí. Entonces, la gráfica es distancia contra el tiempo. Eso es muy importante. Cuando vemos el primer punto del 0 al 1, vemos una curva. Esas curvas en gráficas de distancia contra el tiempo nos indican que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Después, en la parte de 1 a 2, vemos que es una línea recta con pendiente positiva, o sea, va para arriba. Quiere decir que hay aumentos de distancias iguales en tiempos iguales y por lo tanto se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Después de la parte 2 a la parte 3, vemos que hay nuevamente una curva. Se trata otra vez de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por último, vemos que de la parte 3 a la parte 4 hay una línea recta. Significa que durante todo este intervalo siempre se mantuvo la misma posición respecto al origen. Por lo tanto, estamos hablando de un reposo. Una vez hecho nuestras listas de cada una de estas partes, podemos indicar que la respuesta es el inciso D. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Un auto arranca con una aceleración constante de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es de... Para mis alumnos que ya me conocen, saben y siempre les digo que es muy bueno hacer un diagrama, un esquema del problema. De esta manera se evitan estarlo leyendo a cada rato. Entonces aquí tenemos nuestro esquema, tenemos el trayecto, la velocidad inicial. Sé que es 0, ¿por qué? Porque el coche está arrancando, es un dato no numérico muy importante. El tiempo son 2 segundos y la aceleración es igual a 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál va a ser su velocidad final? Para este caso, tenemos que utilizar esta fórmula. La aceleración es igual a velocidad inicial menos velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Pero cuando la despejamos, nos queda esto. Velocidad final es igual a el tiempo pasa multiplicando y la velocidad inicial tiene que pasar sumando. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Sustituimos los valores, la velocidad inicial son 0 metros sobre segundo, la aceleración 1.8 y el tiempo son 2 segundos. Lo mismo que les digo a mis alumnos en la clase y va para todos. Siempre pongan las unidades, les gritan las unidades si están bien o no en su despeje. ¿Por qué? Podemos ver que este segundo se elimina con uno de los de abajo, todo me queda en metros sobre segundo, está bien mi despeje, hago la operación y me da un resultado de 3.6 metros sobre segundo. Es el inciso D. Lo bonito de esto es que no tienen que estar viendo los incisos. Hacen el problema, obtienen el resultado, pero lo feo es cuando no está su resultado dentro de los incisos, ¿no? Bien, problema número 3. 3 caballos jalan una carreta de 500 kilogramos en la misma dirección. Cada uno de los caballos ejerce una fuerza de 1500 newtons sobre la carreta. Si no hay fricción entre la carreta y el suelo, la fuerza total con la que esta es jalada es de... Aquí hay una parte bien importante. Como los vectores, la fuerza es un vector y van en la misma dirección, con los vectores se cumple que si tienen la misma dirección, se pueden sumar algebraicamente. ¿Queda claro? Entonces, de nuestro diagramita podemos decir que los 3 van, por ejemplo, hacia la derecha y podemos decir que F resultante, la fuerza resultante, es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, es decir,
1500 newtons más 1500 newtons más 1500 newtons nos da un total de 4500 newtons. ¿Por qué? Porque van en la misma dirección. Si ya están en direcciones diferentes, ya no se pueden sumar algebraicamente. Pero bueno, en este caso sí. Y estamos diciendo que es el inciso D. Perfecto. Siguiente. Y antes, esto es muy importante, es una convención de signos para los vectores. Movimientos o direcciones hacia la derecha o hacia arriba son positivos y hacia la izquierda o hacia abajo son negativos. Muy bien, ahora sí, vamos con la siguiente. Problema número 4. Sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Basándote en la gráfica de los resultados obtenidos y despreciando la acción ejercida por la fricción entre el objeto y la superficie de contacto, ¿cuál es la masa del objeto? Y nuevamente nos ponen una gráfica de fuerza contra la aceleración. Observamos la gráfica y en el eje de las fuerzas vemos que va de punto 5 en punto 5, mientras que en el eje de la aceleración tenemos dividido las gráficas de punto 1 en punto 1, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1, etc. Lo más práctico, siempre sean lo más práctico en el examen, nos conviene tomar puntos que sean muy fáciles de ver. Por ejemplo, aquí tenemos 1 y este 1 de aceleración, 1 metro sobre segundo al cuadrado, corresponde a 2.5 metros, 2.5 newtons. Podemos utilizar la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por la aceleración. Tenemos el valor de fuerza, tenemos el valor de la aceleración y lo despejamos. Si está multiplicando la aceleración, tiene que pasar dividiendo. Sustituimos valores, 2.5 newtons entre 1 metro sobre segundo al cuadrado. Pero ojo, nuevamente, las unidades nos gritan si estamos bien o no en nuestra operación. Yo sé que los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Estos metros sobre segundo al cuadrado se pueden eliminar con estos y al final me quedan las unidades de la masa. ¿Estoy bien? Y la masa es igual a 2.5 kilogramos. Si ustedes hacen este cálculo con cualquiera de los puntos, les va a dar el mismo resultado. Inciso B. Problema número 5. Selecciona la situación que ejemplifica la realización de un trabajo mecánico. En este caso pongo los incisos y yo sé que el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento, por un delta X. W es igual a fuerza por, o trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces, la energía empleada para elevar la temperatura de un gas a volumen constante. No. Los kilowatts hora gastados para mantener encendido un foco durante cierto tiempo. No. El aumento en la energía cinética de un objeto en movimiento circular uniforme. Tampoco. Al empujar una caja con una fuerza constante para moverla a una cierta distancia. Este es el inciso D. Estamos hablando de fuerza para mover un objeto cierta distancia. Muy bien, respuesta inciso D. Siguiente ejercicio. Un niño está parado sobre un carrito, ambos en reposo, o sea, su velocidad inicial es igual a 0. El primero pesa 30 kilogramos y cuando salta hacia adelante a 2 metros sobre segundo, el carrito es lanzado hacia atrás a 12 metros sobre segundo. Si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito? Aquí observamos que ya realicé mi esquema. Tenemos al niño con una masa 1 de 30 kilogramos, una velocidad 1 cuando se empuja, cuando salta, de 2 metros sobre segundo. Y esto hace que el carrito salga en dirección opuesta con una velocidad 2 de 12 metros sobre segundo. ¿Cuál es la masa del carrito? Estamos hablando de masas y velocidades. Se tiene que preguntar qué fórmula me relaciona estas dos propiedades. A mí se me ocurre que es la de momento lineal. El momento lineal se define como masa por la velocidad. Y algo bien importante, el momento lineal se conserva. Quiere decir que el momento lineal del escuincle es igual al momento lineal del carrito.
y puedo hacer una serie de sustituciones. Ya sé que el momento lineal es masa por la velocidad, entonces masa 1, velocidad 1, es igual a masa 2, velocidad 2. Sustituimos los valores, la masa del niño son 30 kilogramos, su velocidad es 2 metros sobre segundo, va a ser igual a la masa, que yo desconozco, por la velocidad. Cuando yo multiplico, obtengo 60 kilogramos sobre metro sobre segundo, es igual a la masa, mi incógnita, por 12 metros sobre segundo. Despejo, 60 entre 12 es igual a, antes, nuevamente, las unidades. Metros sobre segundo se van con metros sobre segundo y obtengo un resultado de 5 kilogramos. El carro tiene una masa de 5 kilogramos y estoy hablando de un inciso B. Siguiente problema. Un sistema está en equilibrio térmico. Cuando estamos hablando de equilibrio térmico, estamos hablando de la ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Que si dos objetos A y B están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, pues A y B también están en equilibrio térmico. Y aparte, el equilibrio térmico se alcanza cuando dos objetos ya no intercambian energía. ¿Por qué? Porque están a la misma temperatura. Leyendo los incisos, puedo decir que es el inciso B. Su temperatura es igual a la del otro sistema en el que está en contacto térmico. Inciso B. Problema número 8. Para convertir un valor de temperatura Celsius a su valor equivalente en la escala Kelvin de temperaturas, se emplea la expresión de estas dos escalas, la escala Kelvin y la escala Celsius, están desfasadas por 273.15 unidades. Entonces, para pasar de grados Celsius a Kelvin, hay que sumar 273.15 unidades, es decir, inciso B. Ahora, como conozco a mis alumnos, se van a preguntar, bueno, ¿y las demás escalas? Aquí les van. Si hay que pasar de Kelvin a Celsius, pues hay que hacer lo contrario. Hay que restar 273.15 kelvins. Ahora, también están las preguntas de grados Fahrenheit, aquí vienen. Si quieren pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, hay que hacer esta operación. Los grados Celsius hay que multiplicarlos por 1.8 y sumarles 32. Yo digo que con esto es más que suficiente. Si quieren pasar de Fahrenheit a Celsius, simplemente tendrían que despejar esta ecuación, pero si son masoquistas, pues apréndanse la otra ecuación. De grados Fahrenheit a Celsius tienen que agarrar los grados Fahrenheit, restarles 32 y dividirlos entre 1.8. Bueno, entonces quedamos que es el inciso B. Problema número 9. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius, se le conoce como, y es la capacidad térmica específica o calor específico, que se define justamente así: la energía necesaria para que un gramo de una sustancia eleve su temperatura 1 grado Celsius, y es el inciso D. Capacidad térmica específica, también llamada calor específico. Problema número 10. Una cuerda está atada a un extremo a un punto fijo y en el otro a un vibrador, de manera que se produce un tren de ondas como el que se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas estacionarias? Bueno, para hacerlo más sencillo esto, dibujo lo siguiente, y de acuerdo a este esquema tenemos ¿cuántos ciclos? Tenemos un ciclo, 2, 3, 4, 5. 5 ciclos con esta longitud de onda en 90 centímetros. ¿Queda claro? Los ciclos es cuando pasa una onda, una cresta y un valle. Entonces, longitud entre el número de ciclos, sabemos que son 90 centímetros entre 5 ciclos de acuerdo al esquema, nos da un resultado de
18 centímetros por ciclo. Esa es nuestra longitud de onda y sería el inciso D. Siguiente pregunta. Para explicar la interferencia constructiva o destructiva de dos ondas se debe considerar, en este caso estamos hablando de este principio, se llama principio de sobreposición, que aquí lo pueden encontrar. Este principio en resumen nos dice que cuando dos ondas se encuentran ya sea de frente o una alcance de la otra, pueden construir o destruirse mutuamente. ¿Por qué? Porque suman sus amplitudes. Si van en el mismo lado, en este caso es el inciso B, pero si van en el mismo lado, en este caso en la parte superior, se encuentran por un instante, generan una onda más grande y después pasan como si nunca se hubieran encontrado. Esta es una interferencia constructiva, construyen una onda más grande. Pero también la tenemos una interferencia destructiva. Es cuando viajan en lados opuestos de la onda, del punto de equilibrio. Se encuentran, por un instante destruyen a la onda y después pasan como si nunca se hubieran encontrado. Pero bueno, en este caso estamos hablando del inciso B, la superposición entre ambas ondas. Siguiente pregunta. Un circuito consta de una pila con voltaje conocido de V volts y 4 resistores conectados en serie que presentan la misma resistencia desconocida de R ohms. Si por el circuito circula una corriente conocida de I amperes, ¿qué expresión nos sirve para calcular el valor de R? Ya saben, el esquemita. Tenemos un circuito, me están indicando que las 4 resistencias están en serie y aparte tienen el mismo valor. Por lo tanto, si están en serie, puedo hacer esta suma, pero como tienen el mismo valor, quiere decir que mi R total va a ser igual a 4 Rs. Ahora, si quiero expresar el valor de R, nos sirve utilizar la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Yo me la aprendí como BIR. ¿Queda claro? B, el voltaje, es igual a I, intensidad de corriente eléctrica, por la resistencia. En este caso sería la resistencia total del circuito. Pero como yo ya sé que la resistencia total es igual a 4 veces R, yo puedo hacer una sustitución de la siguiente manera. El voltaje es igual a la intensidad de corriente por 4 veces R, que aquí lo vemos. Simplemente despejo y obtengo que la R, la resistencia, es igual a el voltaje entre 4 veces la intensidad de corriente. El inciso D. Siguiente. Determina la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. Para empezar, tenemos que ver qué tipos de circuitos tenemos. Y en este caso, el que está encerrado en un círculo, vemos que es un circuito en paralelo. ¿Por qué sé que es en paralelo? Porque si esta resistencia se funde, la corriente aún cuenta con este camino para cerrar el circuito. Viceversa, si se funde este. Lo mismo si se funde esta resistencia, la corriente eléctrica puede fluir por este otro camino. Entonces ya sé que es un circuito en serie y tiene esta propiedad. 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, que si yo lo sustituyo sería 1/4 más 1/6. Como resultado me da 10/24, pero esto es 1 entre la resistencia total. Es muy fácil, solamente se voltean. Quedan o se despejan, si quieren este para acá, este pasa para este lado, este para este lado, pero es más fácil simplemente intercambiarlos y se queda que obtenemos 24 décimos, que es igual a 2.4 ohms, nada más de este circuito. Y este circuito está conectado en serie a esta resistencia. 2.4 ohms está en serie con 2 ohms.
Las resistencias en serie tienen esta propiedad, se pueden sumar R1 más R2, como vimos en el problema anterior, y al final mi resistencia total del circuito es 4.4 ohms. Es el inciso B. Problema 14. ¿En cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 metros por 25 metros por 3 metros si se usa un tubo de 40 centímetros de diámetro para que fluya agua a una velocidad de 4 metros sobre segundo? Bien, primero hacemos el esquema. Sabemos que la alberca son 50 metros de largo, 25 de ancho y 3 metros de profundidad. Se me ocurre primero sacar su volumen y obtenemos que son 3.750 metros cúbicos. Ahora, vámonos al tubo. No, se escuchó feo, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es el flujo de el tubo. Sabemos que tiene un diámetro de 40 centímetros y una velocidad de flujo de agua de 4 metros sobre segundo. Ahora, el radio tiene que ser la mitad del diámetro, es decir, 20 centímetros. Lo podemos pasar o lo debemos de pasar a metros y sería 0.2 metros. ¿Por qué? Porque necesitamos el área para calcular su flujo. El área de un círculo está definida por pi por radio al cuadrado. Sustituimos los valores y obtenemos un área transversal del tubo de 0.126 metros cuadrados. Esto lo podemos multiplicar por la velocidad para obtener el flujo. Al sustituir valores y resolver, obtenemos que el flujo del tubo es igual a 0.504 metros cúbicos sobre segundo. Esto es un dato muy importante porque podemos decir que el tubo arroja 0.504 metros cúbicos cada segundo. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para para que el tubo arroje 3.750 metros cúbicos? Y hacemos una conversión. Esta unidad me indica que esta tiene que ir abajo, la misma, para que se cancelen. 3.750 metros cúbicos por 1 entre 0.54 metros cúbicos, se eliminan los metros cúbicos y me da este valor. La alberca se va a llenar en 7.440.5 segundos. Sin embargo, en los incisos está en horas. Hacemos otra conversión. Los segundos se van abajo para que se eliminen. Una hora ya sé que tiene 3.600 segundos. Sería esto por esto entre esto y me da 2.07 horas, que es el inciso D. Número 15. El índice de refracción del cuarzo es 1.544. ¿Con qué velocidad se propaga la luz en él? Sabemos que el índice de refracción se define como la velocidad de luz en el vacío entre la velocidad de la luz en algún medio. La velocidad de la luz en el vacío es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Sabemos que el cuarzo tiene un índice de refracción de 1.544. Tenemos la fórmula, la despejamos. Este valor pasa multiplicando, este pasa dividiendo. Y solamente tenemos que dividir el valor de la luz, de la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Lo tenemos aquí y tenemos que es 194.300.5 kilómetros sobre segundo. Es el inciso A. Y por último, el modelo de Thomson establece que es el famoso modelo del panqué de pasas, donde dice que los electrones están incrustados en una nube de carga positiva. Entonces comenzamos a leer. Los electrones son partículas con carga negativa distribuidos uniformemente dentro de un medio homogéneo de carga positiva, haciendo que el átomo sea eléctricamente neutro. Oh, era la primera. Entonces es el inciso A. Vamos a ver qué dice este. Existe un átomo formado por una corteza constituida por electrones que giran alrededor de un núcleo donde se concentra la carga eléctrica positiva y la masa del átomo. Ese es el modelo de Rutherford. El inciso C. Los electrones se encuentran en regiones específicas a diferentes distancias del núcleo.
vibrando alrededor de este como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Es el modelo de Bohr. Y el último, el inciso D, dice: existe un átomo distinto para cada elemento cuyas masas y tamaños son diferentes, que se pueden combinar en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Este es el modelo de Dalton. Estimados alumnos, espero les haya servido mucho este video. Los invito a que lo compartan, denle like y suscríbanse. Y aprovecho para mandarles un gran saludo a alumnos del grupo L: Sergio, Paola, Jorge, Susana, Yael, Jafet, Ángel y Mario. Y también quiero agradecer a mi gran amigo Iken Hernández por su ayuda en la realización de este video. Los invito a que lo sigan en su Instagram. Él tiene varios fotos, videos muy interesantes y pueden encontrar su link aquí en esta parte. Nos vemos hasta la próxima. Bye.